Moisés recibe la orden del Señor y le dice el Señor a Moisés: trae a los hijos de Israel, a aquellos que son levitas, entre los principales, a Bezalel y entre otros de Judá, a Urs, que yo voy a poner mi Santo Espíritu en ellos para llenarlos en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en toda arte para la ocupación de mi templo. ¡Wow! Esto es buenísimo, esto es maravilloso, porque vemos de que, como en Corintio encontramos, Pablo nos dice que el Espíritu Santo es quien trae los dones. ¿Los dones de qué? De inteligencia, de sabiduría y de ciencia. Esto corrobora que cuando por eso nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, podemos adquirir ciencia. Por eso es necesario que el hombre de Dios anhele ser bautizado en el Espíritu Santo, porque cuando tú eres bautizado en agua, en ese momento también puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y tú, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, vas a estar recibiendo lo que son los dones de sabiduría, de conocimiento y de inteligencia y de ciencia, para que tú puedas un día ayudar a tu prójimo. Así que qué maravilloso encontrar este conocimiento que nos hace ver que la ciencia y la Biblia son compatibles, porque nacen en el corazón de Dios. Como lo repetí y lo dije antes, en el capítulo 8 de Proverbios y en el capítulo 3 de Proverbios, Dios nos dice: el Señor creó y fundó los cielos, la tierra, los grandes abismos, las grandes fuentes de agua, con su sabiduría, con su ciencia y inteligencia. Búscalo, Proverbio capítulo 3 del 19 al 20 y Proverbio capítulo 8, lo lees todo completo y ahí vas a encontrar que Dios, con su ciencia, Él puso fundamento en todo el universo. Incluso hay algo maravilloso en el libro de Isaías, en los pasajes del libro de Isaías, nos muestra algo maravilloso. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, del 12 al 15, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Refiriéndose al Espíritu Santo. Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién le enseñó al Ruá de Yuhei Bajei, al Espíritu de Dios? ¿O quién le aconsejó? Enseñándole. ¿O a quién el Espíritu de Dios él pidió consejo? ¿O quién le enseñó el camino del juicio al Ruach HaKodesh? ¿Quién le enseñó al Espíritu ciencia? Oh, sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Imagínate. Por eso en Isaías 40, versículo 14, nos dice que ¿quién le enseñó ciencia? Imagínate, porque Él mismo es que reparte la sabiduría, el conocimiento, la ciencia y el entendimiento. Maravilloso, como la palabra de Dios nos muestra que Dios no quiere al hombre sin que sea ignorante. Por eso es que cuando Dios en el capítulo 2 o 3 de Génesis dice que después que el Señor había completado su obra, Él viene y trae los animales delante de Adán para ver cómo Adán le iba a poner nombre. Mira lo maravilloso que es. Dios trae los animales delante de Adán. La pregunta que yo me hice cuando después me convertí del ateísmo al cristianismo, yo decía: pero no hubiera sido fácil, mejor Dios que le hubiera dado una gran lista y un gran libro con todos los nombres de los animales. Imagínate, yo me puse a razonar eso, y en eso el Espíritu me llenaba de convicción y me decía: es que si el hombre no puede utilizar su razonamiento, su inteligencia, entonces ¿cómo puede glorificar a Dios? Es por la inteligencia y por la ciencia que nosotros glorificamos a Dios. Por eso cuando vienen los animales, Dios dice en el capítulo 2 de Génesis, Él trae los animales y se queda viendo cómo Adán iba a hacer uso de su inteligencia, de su conocimiento y de su ciencia para darle nombre a cada uno de los animales. Maravilloso nuestro Dios, ¿no? Maravilloso. Uno de los grandes científicos llamado Alan Rexandage, allá en 1926, este gran estudioso, astrónomo físico estadounidense, describe y plasma un pensamiento a la posteridad de la siguiente manera, diciendo así: la naturaleza de Dios no se puede encontrar en ninguno de los descubrimientos de la ciencia. Por eso hay que acudir a las escrituras. Entonces, este gran científico, él dice: sí, si bien la ciencia nos muestra las obras de Dios, pero no nos lo va a desglosar. Y eso es lo maravilloso, que cuando nosotros empezamos a escudriñar en la naturaleza sus atributos, encontramos los atributos de Dios y
allí glorificamos a Dios porque vemos que toda esa complejidad que se encuentra en la naturaleza es una obra magistral de un único Dios perfecto que es el Dios de la Biblia. Así que sí, señores, el Dios de la Biblia es un Dios por excelencia, un Dios maravilloso, un Dios que merece todo atributo y toda gloria porque Él es quien desarrolló el conocimiento y Él mismo creó la naturaleza para que nosotros a través de la naturaleza podríamos hacer ciencia y glorificar al Señor. Eso lo plasma el Señor en Romanos capítulo 20 versículo 20, porque los atributos de Dios se hacen claramente visibles siendo entendidos por medio de su creación. Maravilloso. Vemos aquí algunos comentarios de algunos ateos pedorros que dice unos pseudos comentarios. Y es que por eso hay que tener el estudio de la ciencia para no ser tan ignorante como estos ateos que están escribiendo abajo, que son unos ateos ignorantes que quieren despotricar al Dios de la Biblia cuando hoy hemos mencionado, y esto va a quedar en grabación, para que ustedes vean también en uno de los debates que tuve hace 2 días con un grupo de pseudo intelectuales. Estas personas carecen de inteligencia. Haciendo una afirmación, oigan bien, por eso es necesario estudiar ciencia, señores, para no caer en tal falacia y en tal ignorancia atea. El ateísmo realmente, en vez de darte un pensamiento crítico, te destruye la mente, te destruye la capacidad de razonar. Es más, por eso no hay ningún ateo inteligente. Yo nunca he encontrado algún ateo inteligente. La mayoría son animales irracionales, como dice la Biblia. Porque mira que hace 2 días estuve en un debate y habían entre ellos varios pseudo intelectuales diciendo que el sol y la luna eran luces, porque decían ellos que habían leído en la Biblia que no tenía un orden cronológico, y decían que Dios, el Dios de la Biblia era un Dios metafórico, diciendo que el Génesis era un libro metafórico. Por favor, hazme el favor. Cuando llegué al libro de Génesis y les di esta explicación a estos pseudo intelectuales, donde ellos dicen: hey, pero ¿cómo fue posible que Dios creó las plantas primero y después crea las 2 grandes luces que son el sol y la luna? Pero qué barbaridad. Por eso ahí te das cuenta que necesitas saber de ciencia, porque si no te vas a quedar como el burro, como el animal, como estos pseudo intelectuales que yo voy a estar publicando después de este video. Yo lo voy a grabar y lo voy a poner en publicación para que ustedes vean cómo estos pseudo intelectuales, después de que vean este video y vean cómo esta gente hizo afirmaciones gratuitas diciendo que el sol era luz y diciendo que la luna era luz, cuando tuve yo que refutarles su ignorancia y sacarlos de esa estupidez que ellos promulgan, cuando les hice entender que el sol no es luz, que la luna tampoco es luz, que la palabra, la escritura no miente. En el hebreo, en el griego, la palabra luz se describe como fos y fotón. Escúchame bien, la palabra en el griego es fos y fotón. Y eso en la palabra, en el hebreo, es maor. Se compone de 2 palabras que significa ma, que quiere decir reflector, y or, que significa luz. Y cuando vamos a la misma palabra, ors, es de la palabra fos, que es fotón. Por ende, es compatible con la ciencia, con los descubrimientos científicos. Y en el capítulo 1 de Génesis, versículo 3 al 5, y dijo Dios: sea la luz, ¡boom! Y ahí la palabra es or, y esa palabra es en el griego fos, que es fotos, y a su vez es fotón, y por eso tenemos la fotosíntesis. Entonces sí, el Dios de la Biblia es coherente con la cronología del Génesis, que es literal, no es metafórico. Les tuve que dar una gran enseñanza a estos pseudo intelectuales, y lo peor que había un religioso ahí que me dio hasta lástima, haciendo el ridículo, diciendo que antes mandó a defender la Biblia con la ciencia. Este tipo de religiosos son peligrosos para el conocimiento humano. ¿Por qué? Porque imagínate que diciendo que la Biblia no es compatible con la ciencia es tener un desconocimiento, pero garrafal. Tú no puedes hacer una afirmación diciendo que la Biblia y la ciencia son incompatibles. La ciencia hoy, como le he mostrado aquí, va de la mano con el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es quien hace afirmaciones puntuales acerca de su creación. Eso es maravilloso,
Qué maravilloso. Imagínate el Dios de la Biblia haciendo mención en el capítulo 1 de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, donde dice: Dios es luz. Búscalo. Primera de Juan, capítulo